Súper, bueno, ya son las 10:05. Vamos a ir dando inicio a este webinar. Cualquier cosa se van a ir sumando otras personas. De todas maneras, lo tenemos configurado para que los micrófonos estén apagados. Ahí les vamos a dar unos detalles de las reglas de oro, por así decirlo, de cómo se va a llevar a cabo esta sesión. Pero estamos muy felices de que puedan formar parte de esta instancia el día de hoy. Estamos muy emocionados como equipo. Y partiendo, contando un poco de la forma en que va a funcionar el webinar, bueno, primera instancia, como bien decía, van a estar los micrófonos muteados, no obstante, al cierre de la sesión va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Por lo mismo, si a lo largo de esta surge alguna duda, los invitamos a ir dejándolas en el chat. La idea es que después las vayamos revisando una a una, esperamos poder alcanzar a responder todo y así ir resolviendo sus dudas. Y también pensando que es una sesión con varios participantes, recomendamos tener la cámara apagada, al menos durante la duración del webinar, para que no incida en el performance de la sesión. No obstante, en el cierre, los que quieran hacer consultas y quieran que nos conozcamos, encantados de que puedan encender sus cámaras. Dicho eso, podemos avanzar a la siguiente lámina. Queremos partir, claro, contando un poco quiénes somos, quiénes son los que van a estar hablando al día de hoy. Bueno, nosotros somos Backspace, somos una consultora enfocados en inteligencia empresarial. Tenemos más de 10 años de experiencia y con el surgimiento de esta transformación, por así decirlo, en el contexto ya sea de nuestro país como también a nivel global con el manejo de la información, nos hemos comprometido justamente a cómo hacerle frente a... Ay, sí, disculpen, estoy con un problema en el micrófono, parece, pero y adaptarnos justamente a todo lo que se viene en los próximos años, como es, por ejemplo, la ley de protección de datos personales. Acá les habla, bueno, Ignacia de la Fuente y el equipo se va a ir presentando a medida que vayan, eh, por así decirlo, tomando el testimonio de la sesión. Bueno, en la siguiente lámina les comento un poco cómo surgió esta idea del webinar que queríamos desarrollar y nace en parte por algo que creo que la mayoría es muy consciente, de hecho, asumo que es una de las razones de causa por las cuales están acá, y es este crecimiento exponencial de la información. Cada día tenemos más datos como organización y si bien es un beneficio, es una oportunidad, es una ventaja competitiva, de hecho, si se saca provecho para descubrir, por ejemplo, cómo entregar un mejor servicio, cómo hacer que los clientes queden más satisfechos, también es un gran desafío y un gran dolor porque muchas veces este crecimiento de los datos no está de la mano de una capacidad para poder gestionarlo y para poder justamente transformarlos en una ventaja. De hecho, acá tenemos un dato que es bastante interesante, que es al menos un 68% de los datos de los cuales se generan, las empresas no lo estarían utilizando de manera efectiva. Y si lo vemos, es un costo de oportunidad muy grande en términos de activos que potencialmente pueden aperturar nuevos negocios y pueden ayudar a descubrir, por un lado, cómo optimizar los negocios, pero también cómo innovar y transformarlos y hacer mejores cosas dentro de la organización. Entonces, bueno, en la siguiente lámina podemos apreciar justamente cuál es el impacto de, por un lado, este gran crecimiento de la información y por el otro, este dolor de que no estamos teniendo la capacidad de seguirle el ritmo, de qué puede ocurrir si yo no gestiono bien los datos y a fin de cuentas cuáles son estos costos ocultos que podemos percibir como organización. De hecho, bueno, acá tenemos una estadística de McKinsey que es bien interesante, y creo que depende mucho del rol, del perfil del colaborador, pero al menos un 20% del tiempo de nuestro día a día es perdido buscando información. Y creo que un ejemplo muy concreto es cuando nosotros estamos en nuestro correo electrónico intentando buscar un antecedente y implica mapear por una lista interminable de información no estructurada para poder ya encontrar quizás lo que estábamos buscando.
Asimismo, cuando los datos no son confiables, cuando los datos no se tiene esta certeza de fuente de que efectivamente son certeros, pueden tomarse malas decisiones y además pueden haber ciertos incumplimientos a las nuevas normativas por una falta de control, por ejemplo, de quienes tienen acceso a esta información. Entonces, cuando no tenemos esta capacidad de gestionar este gran volumen de datos que sin duda sabemos que pueden aportar mucho valor para el negocio, de hecho hay muchos nuevos negocios que se apalancan desde los datos, como por ejemplo Netflix, que usan estos algoritmos para poder entregar de una forma más personalizada valor a sus usuarios, no logramos democratizar el dato dentro de la organización. Y de hecho se termina generando esta desconfianza por parte de los equipos, particularmente los equipos de cara al negocio, no tanto de cara más técnica. Y a la hora de tomar una decisión, suele ocurrir mucho de me baso en lo que ha funcionado o en lo que para mí me hace más sentido, pero yo no sé si confían en este dato que me está llegando. Y de hecho eso también se ve eh, en aumento, por ejemplo, cuando vemos que un área y otra área llegan a datos distintos, siendo que, por ejemplo, están intentando llamar al cliente frecuente, pero no hay una definición clara de qué es el cliente frecuente y en consecuencia se va perdiendo esta confianza. Entonces, como podemos ver en la siguiente lámina, justamente esta mala gestión, claro, trae dolores, trae costos ocultos, pero también lleva consigo ciertos desafíos. O sea, en primera instancia, esta distribución de la información, de que no sabemos cómo manejarla, viene de muchas fuentes, cada vez más compleja. Ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, también están estas ganas de poder utilizar los datos no estructurados como textos, videos, etcétera, para poder entregar más valor al negocio, pero no tenemos por un lado esta capacidad de tenerlos todos en un espacio y además no hay una trazabilidad clara de lo que se está utilizando. Entonces también está este dolor de la normativa de si yo hago algo con esta información, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, tengo que tener el poder dentro de la organización de saber de dónde proviene. Además, los equipos de negocio muchas veces necesitan un dato y tienen que tener un equipo técnico a quien consultar, lo cual toma tiempo y hace también que se tenga esta mentalidad más reacia a poder tomar decisiones más activas basadas en información. Bueno, este dolor que yo creo que lo hemos estado viendo mucho, que es el cambio normativo y todas las acciones que hay que hacer de por medio. Y además, esto que creo que nosotros como consumidores también lo sentimos, que cada momento con cómo se ha ido transformando nuestra interacción digital, por ejemplo, queremos que los servicios sean mucho más ágiles, mucho más rápidos y de hecho cada vez se perdona menos el error por parte de una organización. Por ejemplo, este es un caso de una banca que haga una transferencia de forma equivocada, automáticamente el usuario va a perder la confianza e incluso puede traducirse a que esta pérdida de confianza traduzca una pérdida de lealtad y de hecho pierdas al cliente. Y por lo mismo, cuando están estos desafíos de datos que al día de hoy es muy difícil hacer. Tenemos un pequeño problema de audio, demos unos segunditos. Ay, disculpen, estoy con un inconveniente en el audio, parece, pero bueno, avanzando, estos procesos se van haciendo cada vez más ineficientes y, claro, consigo vienen estos costos y estos riesgos como organización. De hecho, si vemos la siguiente lámina, podemos apreciar justamente acá una curva de madurez de los datos de inteligencia artificial. Podemos ver cuál es el impacto, por un lado, como ventaja competitiva respecto a otros oferentes de la industria y cómo esto también viene de la mano de la madurez que nosotros necesitamos para poder tener estas oportunidades o poder sacar provecho a estas nuevas tecnologías. De hecho, nosotros estuvimos averiguando y muchos se encuentran, claro, en un contexto de almacenar la información, de tener cierto alcance de inteligencia de negocio, de utilizar Excel, a fin de cuentas, de esta base muy estructural, pero
no se ha avanzado o muy pocos se han adentrado de una forma ordenada y escalable en lo que es el entendimiento de lo que está ocurriendo en el negocio al presente, pero lo más interesante, poder determinar qué es lo que puede pasar hacia el futuro y poder no solo prospectar, sino que accionar desde esta mirada hacia el futuro, desde, por ejemplo, transformar con IA los servicios con automatización y configurar nuevamente la forma en que nosotros tenemos nuestros procesos core del negocio de cara a nuestros clientes y de cara a nuestros colaboradores. Entonces, como podemos ver acá, efectivamente los datos son un activo estratégico para el negocio, pero si no tenemos la forma de cómo convertirlos en justamente como les gusta decir mucho, eh, ¿cómo decirlo? Full como el alimento para el motor, no podemos seguir avanzando. Tenemos que lograr al final que estén preparados y estén listos. Me gusta harto el ejemplo de si vamos a utilizar un Ferrari, por ejemplo, como sería un modelo de inteligencia artificial, que el combustible sea el propicio y no le estemos poniendo parafina. Entonces, como podemos ver en la siguiente lámina, acá nos percatamos del gran desafío que, claro, nosotros estamos en una instancia de queremos usar los datos, queremos introducir IA, queremos tener automatización, queremos hacer una serie de cosas que justamente están en la vanguardia y de hecho, si lo vemos, está en un hype como industria. ¿Qué es lo que podemos hacer? No necesariamente simplemente tener más tecnología, más herramientas, más plataformas, más sistemas, sino que la base es poder asegurarnos que estos datos vayan a funcionar y que, como bien decía, este combustible tenga la calidad y tenga las características que necesitamos para que el Ferrari funcione. Entonces, como bien se menciona acá, al igual que cualquier otro activo que se tiene, tenemos que descubrir cómo maximizar su valor antes de detectar nuevos casos de uso, casos de negocio, y ahí determinar cuáles herramientas o plataformas van a ser las propicias para hacerlo funcionar. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que se menciona bastante? Y probablemente otras consultoras también lo han mencionado. Es el modelo DAMA. A fin de cuentas, es un marco para trabajar en cómo tener esta gobernanza eficiente, en cómo pasar de una buena gestión de datos a este gobierno también de los datos y poder ir pasando las distintas fases según la madurez organizacional, de forma tal de, como bien mencionábamos, estar preparados en términos de estructura y poder tener un crecimiento sostenible y escalable a lo largo del tiempo. Acá el gran foco, lo más interesante, es que no solo está en línea a las tecnologías, sino que a los procesos involucrados y también a las personas que están de por medio. Y como bien decíamos, muchos están, por ejemplo, entre la fase uno, la fase 2, la fase 3, pero para llegar al soñado, que es un poco esto de Big Data, analítica avanzada, inteligencia artificial, minería de datos, ciencia de datos, esta fase 4, tenemos que pasar por una pirámide, por unas bases preliminares, que es para tener todo lo fundacional que a fin de cuentas se necesita. Entonces, como apreciamos en la siguiente lámina, justamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahora les vamos a hacer esta demostración técnica con el equipo para tener esta gobernanza 360 a fin de cuentas en esta triada que mencionábamos de los datos, de los procesos y las personas para alcanzar estos distintos objetivos y a fin de cuentas mitigar los dolores, mitigar estos desafíos que estábamos mencionando y poder garantizar una centralización de la información, calidad de la información, tener metadatos concisos y descubrir de dónde proviene, y esto también prepararnos para la realización de modelos, tener buenos permisos y control, y por último, respetar la privacidad de los clientes. Con esto esperamos poder apoyarlos, darles una puerta de entrada a qué es lo que se puede hacer y no solo mejorar en términos operativos en el presente, sino que también ver cómo poder traer una mejor experiencia a sus clientes y también que sus colaboradores se sientan cómodos trabajando con la información que se les está entregando. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ignacia. Ahora vamos a partir viendo la parte más aplicada, por así decirlo, que, bueno, se habla mucho de la gobernanza últimamente,
pero como que siempre se habla como en un marco teórico, como así debería ser la gobernanza, se hablan de los roles, pero ahora vamos a ver cómo se podría ver eso en un caso más realista, con herramientas ya hechas y aplicadas, y vamos a partir viendo lo que sería la arquitectura de los datos. Por lo general, en las empresas ya no contamos solamente con una fuente de datos, por ejemplo, no contamos solo con una base de datos, sino que tenemos múltiples fuentes. Tenemos nuestro sistema transaccional, algún sistema en RP, tenemos toda la información que está en archivos, en Excel, en CSV, por ejemplo, y otros servicios externos, por ejemplo, como Google Apps. Y ya tenemos tanta información que en varias ocasiones se nos escapa de las manos. Así que, como primera recomendación, es que en nuestra arquitectura de datos hagamos una centralización. Así que ahí si avanzamos a la siguiente slide. Lo primero que hacemos es hacer un catálogo centralizado, que tomamos todas estas fuentes de datos, nuestros sistemas transaccionales, RP, archivos, los servicios externos como Google Ads o Meta, y los centralizamos en un único catálogo. Aquí lo ideal sería que esté en algún servicio en la nube, GCP, Azure o Amazon, y aquí cada uno de los servicios en la nube tiene su propio catálogo. Por ejemplo, en GCP tenemos BigQuery Data Governance, en Azure tenemos Microsoft Purview y también tenemos otros servicios como Datason. Y para el caso de hoy, vamos a ver este caso aplicado dentro del mismo Databricks, que es una plataforma que nos provee estos servicios de gobernanza y de catálogo y que es agnóstica a cualquiera de estos servicios en la nube. Así que podemos ejecutarlo dentro de Amazon, Azure o GCP. Ya. Y ahora viendo, cuando ya tenemos nuestra información centralizada, el segundo paso es, ya tenemos los datos y estos datos están correctos, cumplimos con nuestra calidad de los datos, son confiables, son precisos. Y aquí empezamos a medir qué es lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos unas ventas, digamos, de nuestro sistema transaccional nos dice que vendimos 100. Y viene un Excel y nos dice que vendimos 90. Y otro sistema nos dice que vendimos 105. ¿Sabemos cuál es la información real? ¿Sabemos cuál es la calidad de los datos que tenemos? Y ahí empezamos a hacer nuestras reglas, nuestras decisiones de tablas maestras y decir como, esta es nuestra única fuente de verdad para que después no tengamos casos de diferencias. Por ejemplo, el área uno hizo un reporte de ventas y nos dio valores distintos. Y con esta calidad de los datos aseguramos que todos puedan confiar de lo que nosotros le estamos proveyendo. Sí, avanzamos a lo siguiente. Y una de estas formas para asegurar la calidad es con la arquitectura medallón. ¿Qué significa esto? Que tenemos nuestra data y la vamos a dividir en tres partes. Primero, la capa de bronce, que es nuestra data cruda. Por ejemplo, nos conectamos a nuestra base de datos transaccional y mantenemos esa conexión como data cruda, tal como viene. Tenemos archivos Excel, los cargamos en una tabla y lo mantenemos ahí en su correcto formato. Y también aquí podemos cargar información de sistemas no relacionales, no transaccionales, por ejemplo, los de Google Ads, o también podemos cargar otros archivos como imágenes, videos, y haciendo nuestro data lake en nuestra capa de bronce. Y cuando ya tenemos esta información, la pasamos a lo que sería nuestra capa de Silver, donde ya le vamos aplicando nuestras primeras reglas de calidad de datos. Filtramos lo que serían los datos no necesarios, los limpiamos, le mejoramos la calidad, renombramos algunas tablas si es que es necesario. Por ejemplo, no sé si es que ustedes han trabajado con SAP, donde ahí tenemos nuestras tablas y todas son siglas de palabras en alemán y que son muy difíciles de entender si es que alguien no tiene, por ejemplo, una certificación de SAP. Entonces aquí lo vamos corrigiendo para que sean útiles y entendibles para cualquier usuario. Ahí también le vamos agregando descripciones de las tablas, descripciones de columnas, para que cualquier persona pueda venir, revisarlo y poder entenderlo. Y aquí en nuestra capa de Silver ya está usable por otros sistemas. Pueden venir, revisar y hacer ciertos análisis en base a eso. Y luego de esto tenemos nuestra capa final, que es nuestra capa Gold, que es agrupada a nivel de negocio. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ya no tenemos una venta individual, sino que tenemos un agrupado de ventas para que esto sea consumido por un reporte. O también tenemos ya agrupado y organizado para que pueda ser consumido por algún modelo Machine Learning, de inteligencia artificial, algún chatbot con LLM.
y aquí solamente tenga que conectarse, no tener que pasar nuevamente por todo el proceso de la captura de los datos. Y para el caso que vamos a ver hoy, es un caso relativamente genérico de ventas, donde aquí tenemos nuestra capa de bronce, cargamos nuestra información de ventas, trabajadores, clientes, productos, hacemos ciertas reglas en Silver, vemos cuáles campos son nulos, hacemos ciertos cruces que se requieran, y en Gold ya empezamos a hacer reglas de calidad más específicas. Por ejemplo, los correos electrónicos, los números de teléfono cumplen con cierto formato. Por ejemplo, hay casos donde uno tiene que contactar a un cliente, pero ese cliente pone información que no es verdadera. Por ejemplo, mi dirección es casa, mi número de teléfono es uno. ¿Tenemos información? Sí. ¿Es información correcta? No, porque son datos que no nos aportan ningún valor. Así que podemos ir mejorando, agregando algunos warnings, y luego esos, por ejemplo, si vemos que tenemos muchos problemas con algún tipo de datos, agregar alguna validación en la captura de los datos, por ejemplo, en el formulario del cliente. Y esta captura ya es de, por ejemplo, lo que es Databricks. Y tenemos nuestras tres capas, de ventas bronce, ventas silver y ventas gold. Y si se fijan, tiene unos círculos, uno verde y uno gris. Los verdes son los registros correctos que están pasando. Por ejemplo, en Silver vemos que tenemos 12.000 datos correctos y tenemos 3.000 que ya no están llegando con algún problema. Y ahí esos se van filtrando, se van quitando y vamos refinando nuestra data. Y en Gold vemos que ya tenemos un registro final de 4.000 y vemos 28 registros que están con problemas. Y ahora nos interesa saber por qué tenemos 28 registros con problemas, porque aquí ya debería estar casi todo correcto. Y aquí podemos hacer el desglose de esos registros. Aquí vemos también la captura de Databricks. Tenemos nuestro proceso en la pestaña de calidad de datos y aquí nos muestra que tenemos un 99,3% de los registros escritos y un 0,7% con problemas. Y abajo tenemos las reglas específicas de calidad que se están aplicando. Por ejemplo, tenemos la primera regla, que tiene una acción de permitir los registros, donde tenemos un 19% de personas que no cumplen con el sueldo mínimo. Aquí esto puede ser algún problema, podemos tener a lo mejor algún error en los datos, o podría ser algún caso especial que, por ejemplo, gente que está trabajando part-time. Y en esos casos no aplicaría la regla de la validación de sueldo mínimo. Así que son registros que vamos a permitir, pero los vamos a dejar marcados con algún warning. Y abajo tenemos los 28 registros que se están eliminando. Tenemos algunos que son porque el cliente tiene algún teléfono incorrecto, porque un correo electrónico viene con un formato incorrecto también, o con alguna validación de edad que también venga mala. Por ejemplo, cuando alguien pone que tiene 200 años en el formulario. Y ahora pasamos a lo que es el linaje. El linaje es una herramienta que nos permite ver toda la trazabilidad de nuestras tablas y de nuestras columnas. ¿Sí? Si es que a ustedes actualmente les preguntan de dónde vienen sus ventas, ¿ustedes sabrían hacer la trazabilidad y ver en la tabla de origen de dónde viene todo esto? O si les preguntan dónde usan sus datos de clientes, ¿podrían responder esta pregunta de forma simple? Y para este tipo de casos se usa el linaje. Aquí si vemos la imagen, tenemos tenemos cuatro tablas de origen, son cliente, trabajador, ventas, y estas se unen en una tabla única de bronce. Luego esta se refina en silver y finalmente se refina en gold. Y esto lo podemos hacer tanto a nivel de tabla como a nivel de cada columna. ¿Sí? Si avanzamos a la siguiente, vemos que uno puede marcar una columna en específico, en este caso precios CLP producto, y vemos que viene de silver, esta viene de tal bronce, y esta se apunta a la tabla de productos originales. Y esto viene muy de la mano con la ley de protección de datos que se va a aplicar, que, por ejemplo, si es que alguien le levanta un requerimiento a su empresa y dice, quiero saber en dónde están usando mis datos personales, con esta trazabilidad podemos marcar ya. Tenemos nuestra tabla de usuarios, y estos datos se usan, por ejemplo, en una campaña de marketing. Se ocupan
en un estudio de mercado, se ocupan en esto. Con esto podemos hacer toda esa revisión de una manera muy simple. O también, siguiendo con la ley de protección de datos, si es que quiero eliminar, si es que me solicitan eliminar información de algún usuario. ¿Sabemos desde dónde viene esa información? Con esto del linaje podemos marcar, ver aquí y ver todos los orígenes que están asociados a ese usuario. Y con eso simplificarnos las futuras tareas que se vendrán. Y además de eso, también podemos ir viendo el esquema de las tablas, que esto es un poco más genérico de todos los sistemas de SQL, donde uno marca una tabla principal y nos marca las claves primarias, claves foráneas, y con eso también nos va a ayudar con la trazabilidad y nunca perder el control. Y como dijo hace mucho tiempo Galileo Galilei, mide lo que se puede medir y lo que no, hazlo medible. Si no sabemos cómo nuestra calidad de datos, si no lo tenemos medido, si no lo tenemos con un número en específico, es posible que perdamos el control. Así que hay que medirlo con el mayor detalle que se pueda. Y ahora los dejo con Ailín Esparza. Gracias, Fabián. Como dijo Fabián, midamos lo que podemos medir y lo que no, hagámoslo medible. Efectivamente, nosotros cuando estamos extrayendo los datos, estamos revisando la calidad de estos, podemos medir de cierta forma. Podemos ver la cantidad de registros que hubo en una cierta extracción, en qué fecha fue realizada. Podemos aplicar algún tipo de métrica, como ver las ventas del mes actual, ver las ventas totales, el sueldo promedio, entre otras gráficas que nos pueden ayudar a medir la calidad de los datos. Imaginemos, tenemos el sueldo promedio de 0. ¿Qué pasó? Probablemente ninguna de las personas tenían asignado valor de sueldo en los campos. Pero también podemos ir más al detalle. Databricks nos entrega la posibilidad de ir viendo cada una de las columnas y la calidad de estas. Por ejemplo, aquí vemos el perfil numérico. En específico, nos podemos ir al sueldo del trabajador. Vemos que este sueldo se mueve entre 641.000 pesos y 1.196.720. Si nosotros viéramos esta tabla y en vez de que apareciera este valor, que es 641.000, apareciera 200.000. Y nosotros nos preguntamos, oh, qué extraño, en nuestra empresa no existe ninguna persona que tenga un sueldo de 200.000. ¿Qué pasó? Pueden pasar muchos problemas. Quizás hay una persona que trabajaba part-time y efectivamente tenía un sueldo de 200.000, pero no era visible para el resto de la organización. O puede pasar que simplemente hay un dato erróneo. Pero a través de este perfilamiento podemos ver a grandes rasgos entre qué valores se mueven los campos numéricos. Lo mismo en cantidad de productos de venta. Si nosotros realizamos una venta y nos aparece que vendimos 0 productos, no tiene mucho sentido, porque es una venta de productos. Si vendemos 0 productos, no estamos vendiendo nada. Lo mismo con el monto total de venta. Aquí nosotros tenemos un monto total de venta de 0. Esto sirve para alertar. Nosotros pensamos, ¿por qué un monto total de venta va a ser 0? Entonces aquí nosotros podemos generar nuevas reglas para refinar los datos y mejorar la calidad de estos. Así como lo podemos hacer para los campos que son de tipo numérico, también lo podemos hacer con campos que no son numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos el teléfono del trabajador, la fecha de la venta, la dirección del trabajador, el correo electrónico del trabajador. Y vemos que el correo electrónico se encuentra conformado por caracteres, letras, números, arroba, puntos. Y nos estamos dando cuenta que en este caso el largo mínimo es de 17 caracteres y el largo máximo es de 27. Imaginemos que vemos un correo electrónico de 200 caracteres. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede haber un correo electrónico que tenga 200 caracteres? Es totalmente extraño. Entonces también nos puede levantar una alerta y podemos nuevamente aplicar reglas para refinar los datos. Otros factores que podemos revisar es la cantidad de nulos que existe en ciertas columnas. Por ejemplo, nosotros podemos establecer un umbral para determinar qué columnas tienen un alto porcentaje de nulos, sabiendo que ese porcentaje de nulos para una empresa puede ser 10%, mientras que para otra puede ser 5%. En este caso, estamos trabajando con un umbral aproximadamente de 30%.
Entonces vemos que región tiene más del 30% de sus valores nulos. Por otro lado, tenemos campos con alto porcentaje de valores ceros. Por ejemplo, aquí vemos que toda la columna experiencia tiene ceros. Nos preguntamos, en una empresa, si vemos el nivel de experiencia de todos los trabajadores, todos tienen 0 años de experiencia. Eso es muy extraño. Probablemente el campo se encuentre incorrecto. Y esto nos sirve para alertar ese tipo de situaciones. Los problemas que nos pueden traer que tengamos alto porcentaje de nulos o alto porcentaje de ceros es que los análisis que nosotros realicemos con los datos no sean los adecuados. Aquí, imagínense que tenemos región con 95% de nulo y después queremos hacer un análisis de ventas por región, pero solamente tenemos el 5% de los datos con región. ¿Qué tan significativos van a ser esos análisis si tenemos tan poquitos datos? Pasando a otro tema, en cuanto a la seguridad de los datos, se establecen roles y accesos específicos, asegurando que solamente personal autorizado maneje información sensible, con auditoría continua y protección de la privacidad. Nosotros podemos tener muchos datos, muchos, pero no siempre vamos a querer que todas las personas tengan el mismo nivel de acceso. También es importante saber cómo se están utilizando los datos. Quizás ciertas personas tienen acceso a esa información, pero queremos saber qué hacen con esos datos. Queremos tener un histórico, queremos tener la trazabilidad de las tablas. Nosotros, a través de Databricks, podemos tener el historial de las consultas SQL, que esa es una gran ventaja, porque podemos ver qué se hizo con una cierta tabla, cuándo se hizo, quién lo hizo. Quizás podemos ver que una persona simplemente hizo una visualización de una tabla determinada, o quizás hizo una eliminación, que eso es mucho más complicado, o hizo una modificación. Imaginemos que tenemos una tabla de sueldos, alguien tiene acceso a esa tabla y modificó los sueldos de todos los trabajadores. Eso es sumamente complejo. O quizás las personas tienen acceso a la tabla de sueldos y simplemente visualizó, pero no debería haber visualizado, porque está viendo toda la información de las personas. Por otro lado, nosotros tenemos lo que son los permisos y los roles. Nosotros podemos ver qué personas tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, el perfil, en este caso de Fabián, tiene acceso a un cierto catálogo, a un cierto esquema y a una cierta tabla. ¿Qué nivel de privilegios tienen? A lo mejor tiene todos los privilegios o a lo mejor tiene solamente una selección. Y también nosotros podemos ver en qué momento se obtuvo este privilegio. Esto nos sirve bastante para saber, eh, por ejemplo, Aileen tuvo acceso a una cierta tabla y quizás tuvo solamente acceso para visualización, pero tiempo después obtuvo para todos los privilegios, puede modificar, puede eliminar. Y también nosotros podemos ver una foto de esto. Aquí a través de este tablero que creamos, podemos ver en la parte derecha una foto de la situación actual. Podemos ver que Camila Santelices actualmente no tiene acceso y que Ailina Esparza sí tiene acceso. Pero nos preguntamos, ¿siempre habrá sido así? Efectivamente, Camila nunca tuvo acceso. También podemos ver los datos históricos, como vemos en la tabla de la izquierda, y nos damos cuenta que en algún momento Camila tuvo acceso y luego lo perdió. Es súper importante ir viendo quién tiene acceso a los datos y quién no, y si siempre fue así, porque nos preguntamos, ¿Camila en verdad necesitó tener acceso? Realmente no lo sabemos. Quizás en algún momento necesitó tener acceso, necesitó sacar los datos y después simplemente se le quitó el acceso. Y quizás nunca fue así. Quizás hubo un error en la asignación y a ella le dieron acceso cuando no debería haber tenido acceso. Pero lo podemos ver a través de los históricos de cambio. Últimamente se ha hablado bastante en cuanto a la protección de los datos e identificar lo que es la información personal. Imaginemos lo siguiente. Tenemos una empresa en la que trabaja una sola persona que pertenece a la comuna de San Bernardo. Y aparece persona que trabaja en San Bernardo, su teléfono, su dirección, su fecha de nacimiento. Yo como trabajador sé que existe una sola persona que trabaja que es de San Bernardo y que trabaja acá. Ya sé quién es.
Ya sé su dirección, ya sé su teléfono, ya sé su fecha de nacimiento. Porque a partir de ese dato personal, que es la comuna donde vive, yo pude deducir lo demás. Entonces es muy importante qué información queda visible para las personas, porque a través de esa información se puede utilizar para descubrir su identidad. Anteriormente, mi compañero Fabián explicó la arquitectura medallón, donde cargamos los datos, aplicamos filtros, aplicamos reglas. Pero ahora nosotros queremos ver quién tiene acceso a esa información. Nosotros podemos aplicar ciertos tags, por ejemplo, decir, esto se trata de un dato PI, de protección de información, y nosotros podemos enmascararlo. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que el administrador ve todos los datos, ve el nombre, ve el apellido, ve el correo, ve el sueldo de una persona. Y quizás queremos que el usuario solamente vea el sueldo porque quizás quiere realizar un análisis respecto al sueldo, pero no nos interesa saber que él sepa a quién pertenece ese sueldo, cuál es el correo electrónico de esa persona. Nosotros necesitamos que los datos sean visibles por diferentes roles, por diferentes grupos, y que estos tengan ciertos permisos asociados y que de acuerdo a ello puedan ir viendo la información. Entonces nosotros podemos aplicar un cierto nivel de enmascaramiento. Los enmascaramientos tienen que ser utilizados tanto a nivel de datos de acceso directo o a través de una visualización, por ejemplo, un Tableau, un Power BI. Entonces, aquí nosotros podemos indicar, por ejemplo, que el teléfono, le aplicamos un tag de tipo PI, información personal, e indicamos que el valor del tag va a ser teléfono, teléfono de tipo PI. Nombre del trabajador, lo mismo. También le vamos a aplicar un tag, la dirección también. Y en este caso lo que nosotros estamos tratando de hacer es determinar qué columnas son importantes de destacar. Y le aplicamos una etiqueta. Y esa etiqueta después nos va a servir para enmascarar la información. Una de las ventajas que tiene Databricks es que nosotros tenemos flexibilidad para aplicar diferente nivel de enmascaramiento. Y eso por columna. Por ejemplo, al correo electrónico le podemos aplicar un cierto nivel de enmascaramiento, al nombre otro nivel, al teléfono otro nivel, y así sucesivamente. Nosotros definimos cómo lo vamos a enmascarar. Por ejemplo, quizás queremos que el correo electrónico aparezca solamente el arroba visible y todo lo demás con algún símbolo como el guión o un asterisco. O quizás queremos que el nombre de la persona aparezca la inicial visible y el resto con asteriscos. O quizás queremos que el teléfono se muestre como más 569 y todo el resto con asterisco. Lo podemos hacer perfectamente. Solamente tenemos que ir definiendo nuestras funciones de enmascaramiento. Aquí un tip es que es muy importante cómo enmascaran. Porque, por ejemplo, el mismo caso del nombre enmascarado, si simplemente colocamos la inicial visible y el resto de las letras con asterisco, hay nombres que se pueden deducir fácilmente. Por ejemplo, colocamos P, la persona se llama Pía, y solamente colocamos las dos letras siguientes con asterisco. La cantidad de nombres que comienzan con P y que tienen largo 3 son muy poquitos. Entonces la deducción es muy fácil. Entonces ahí como tips, traten de, si van a trabajar con enmascaramiento, siempre ir indicando un largo determinado, cosa de que no sea fácil la deducción. Como les había mencionado, la idea es que el enmascaramiento sea a nivel de datos y a nivel de visualización. En este caso tenemos un tablero donde vemos sueldos de trabajadores, sueldos por región, un contraste sueldos por venta y vemos dos perfiles, el administrador y el usuario. Y vemos que el usuario en la parte izquierda ve los datos, nombre, ve los datos apellidos con asterisco. No sabemos a quién pertenece ese sueldo. Sabemos que es de la región de Tarapacá. Ahora, ¿cuántos trabajadores hay en la región de Tarapacá? Pueden haber muchos. Mientras que el administrador, en la parte derecha, podemos ver que puede ver toda la información. En los casos anteriores, si se dan cuenta, todos los nombres y apellidos los podemos ver con enmascaramiento. Eso es un enmascaramiento a nivel de columna, que es lo que se puede ver en la parte inferior derecha, que es un visualizador. ¿Qué es lo que ve? Ciertos campos con un nivel de enmascaramiento. Como podemos ver en la imagen, el cliente se ve con enmascaramiento
en cuanto a su nombre y apellido, pero puede ver todos los otros datos. Por otro lado, nosotros vemos el perfil gerente en la parte izquierda superior, que puede ver todos los datos. ¿Esto cómo lo podemos aplicar? Existe una empresa nacional en donde existe un gerente, existen jefes por sucursal y existen visualizadores de información. Esto a nivel gerencial y a nivel de sucursal. Gerente va a querer ver todo. El visualizador de la información nacional va a poder ver todo, pero hay ciertos datos sensibles que quisiéramos enmascarar. No queremos que vea el monto, por ejemplo, de una venta. O quizás queremos que vea el monto de la venta, pero no que el cliente lo compró. Por otro lado, el jefe de sucursal quizás quiere ver información del resto del país para ver cómo están funcionando el resto de las sucursales, pero no queremos que sepa qué cliente lo compró. Simplemente queremos que sepa, hey, el día de ayer se hizo una venta de 150.000 pesos o 120.000 pesos en la sucursal de Santiago. ¿Quién realizó esa compra? ¿Qué cliente? A él no le interesa, pero sí le interesa saber más o menos cómo está funcionando esa sucursal. Mientras que todo lo que corresponde a su sucursal, que es San Miguel, lo puede ver de forma íntegra. Puede ver el monto, puede ver el cliente, puede ver la sucursal. Aquí lo que estamos aplicando es un enmascaramiento a nivel de filas. Él puede ver el resto de la información de forma parcial y la información propia de forma completa. Así como existe un visualizador nacional, también existe un visualizador sucursal, que a él simplemente le damos acceso a la información que corresponde a la sucursal. Es decir, ni siquiera puede ver los montos del resto del país. Simplemente tiene acceso a su sucursal. Si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes niveles de enmascaramiento. Nivel de columna, nivel de filas utilizando un filtro o directamente solamente las filas utilizando un filtro directo. Y eso es lo bueno de tener toda la data centralizada. De hecho, en este caso, nosotros simplemente estamos trabajando con una tabla que tiene toda la información. No estamos generando vistas para cada perfil, no estamos generando tablas para cada perfil. La información es una y simplemente se enmascara por rol o por usuario. Y esa es una gran ventaja porque es más fácil el mantenimiento y disminuye también el almacenamiento. Y aquí va a continuar Fabián entregando más información. Ya, perfecto. Bueno, para que una estrategia de datos sea efectiva, no solamente basta con tener la tecnología adecuada para este caso, sino que también tenemos que contar con nuestros recursos humanos, nuestras personas, y con roles claves para que cumplan estas funciones. Así que ahora vamos a ver cierta parte de los roles y también cómo podemos asociar estos roles con la metadata de la información. Con respecto a la gobernanza de datos, tenemos dos roles que son claves, que son, por ejemplo, el data owner, que en este caso nos definiría el acceso a la fuente de datos, qué nivel de calidad tendría, el uso de los datos, quién podría acceder, y va a ser nuestro propietario de las tablas. Por ejemplo, tenemos ventas, y si yo tengo alguna pregunta de ventas, ya sé con quién ir a consultar. Veo quién es su data owner, su dueño, y ahí puedo consultar si es que tengo alguna duda, si es que hay que hacer algún cambio, si hay que modificar algo. Y ahí tenemos nuestra trazabilidad a nivel humana de forma simple. También tenemos otros roles, como sería el Data Steward, que implementa medidas, hace control de acceso un poco más específico y también nos define también otro tipo de reglas de calidad de datos. Por ejemplo, él sabe que las ventas deben tener entre tal y tal monto o que los clientes deberían tener este tipo de datos. Y estos roles en conjunto nos facilitan el acceso al usuario final, que nos da el acceso para las tareas específicas según sus permisos que definieron los roles anteriores. Y estos roles los podemos definir a nivel de metadatos en nuestras tablas. Por ejemplo, yo entro a mi tabla, está una captura dentro del mismo Databricks, uno entra a la pestaña de metadatos, y ahí podemos definir como, ya, esta tabla fue creada por tal persona, tiene esta descripción, así que no tengo que empezar a revisar dato por dato de qué hace, sino que solamente me basta con leer la descripción de la tabla y ya tener esa información. Sea que área de negocio también está asociada. Por ejemplo, esto está asociado a lo que sería Analytics. Tenemos información un poco más técnica, por ejemplo, si es que está asociado a algún flujo de datos, algún pipeline, y su versión.
Y aquí al final tenemos lo que sería nuestro responsable, que sería nuestro data owner. También podemos agregarlo al propietario, el data steward. Ahí, Víctor está preguntando qué es un pipeline. Un pipeline es un flujo de trabajo que nos carga los procesos. Por ejemplo, al principio vimos que cargábamos desde bronce a silver a gold. Hicimos todo un proceso de datos. Y ese proceso, que por lo general se asocia como una cañería, es el pipeline, que parte desde acá el flujo de datos y se va avanzando hasta la tabla final. Ahora sí, pasamos a la última slide. Y bueno, el gobierno de datos a esta altura ya no es una opción, es una necesidad, tanto a nivel organizacional como a nivel normativo que se viene. Las empresas que no gestionan sus datos de forma eficiente podrían tener problemas con información inconsistente, riesgo de cumplimiento normativo, costos ocultos y posibles filtraciones de datos, que ninguna empresa quiere alguna filtración de datos de sus clientes o de su funcionamiento interno. Así que el gobierno de datos nos permite transformar estos desafíos en ventajas competitivas. Con esto podemos facilitar la toma de decisiones basada en información confiable. Ya no tenemos que cuestionar si es que el número que tiene el reporte es de verdad, si tengo que ir a hablar con alguien, no, sino el número que tenemos aquí es el real y no hay que cuestionárselo. Ya pasó por todo un proceso que nos dijo este dato es real. Al tener todo esto centralizado, reducimos los costos operativos y protege la organización de riesgos. Podemos tener todos nuestros reportes de permisos, de acceso, de historial. Y estos reportes son de acceso, por ejemplo, para cierto grupo de la empresa. Y esto está separado de lo que sería TI. Lo que significa que, por un lado, TI se libera de funciones, que por lo general suele ser un área bastante atareada. Y por otro lado, no dependemos de ir a preguntarle a otra persona para decirme quién tiene acceso, sino que cualquier, por ejemplo, algún gerente puede ver como ya tenemos estos accesos, estos usuarios y no tiene que pasar por otra persona que podría o demorarse o modificar esta información. Y democratizamos el acceso a los datos sin perder seguridad ni control. Al tener todo unificado, es muy simple darle permiso a alguien, quitarle permiso a alguien, está todo dentro de la misma herramienta y tenemos el nivel de seguridad lo más alto posible debido a todos estos reportes que tenemos, estos historiales, estas reglas de enmascaramiento y nos permite tener el mayor control posible sobre nuestra información. Y bueno, para ir cerrando, abrimos el espacio para preguntas y contacto. ¿Ya? Si es que tienen alguna consulta, la pueden dejar por el chat o si quieren, ahora le vamos a dar el micrófono Sí. para que puedan ir hablando. Ahora sí pueden activar su audio de forma independiente. Hola, Fabián, ¿cómo están? Hola Cristian, ¿bien tú? Sí, bien, bien. Yo quería hacerle una pregunta, si pueden profundizar un poco acerca del uso de Databricks, de qué es las configuraciones mínimas, cómo se puede usar, un poco en profundizar un poco esa área. Ya. Databricks es una herramienta que se monta sobre algún sistema de la nube, por ejemplo, algún Amazon, Azure o GCP. Este ocupa algunos ¿Sabe, recursos básicos sabe si del sistema de cloud, ¿no? Databricks sabe si está disponible para Oracle Cloud? Para Oracle Cloud tendría que buscarlo. Sé que para las principales nubes sí está disponible. Al parecer no estaría disponible. Lo que se podría hacer sería montarlo sobre alguna de estas tres nubes y ese Databricks conectarlo con las fuentes que estén dentro de su Oracle Cloud. Vale, gracias. Y ahí se hacen las conexiones directas a su base de datos Oracle y estos se van a ver dentro del mismo catálogo. Tenemos otra pregunta por el chat. Y del enmascaramiento. ¿Qué momento se Hola, me está grabando? buenos días.
Buenos días, Sí, Paula. buenos días. Gracias por la presentación, súper interesante, bien claro todos los temas abordados. Y claro, me quedaba esa duda con el enmascaramiento. Como concepto lo entiendo súper bien, pero claro, acá nosotros no tenemos un proceso formal, dijéramos, de enmascaramiento, lo hacemos como en momentos muy específicos, pero me gustaría saber cuál es la buena práctica o qué es lo usual, cómo debería funcionar si fuera un proceso ya formal dentro de la organización. Ya, Perfecto. ¿Respondo yo, Fay? ya bueno. Perfecto. Una vez que ya tenemos la calidad de los datos lista, es decir, que ya nos encontramos en la última etapa que viene siendo Goal, en esta estructura medallón, nosotros podemos aplicar enmascaramiento. La diferencia de otros tipos de enmascaramiento es que, bueno, anteriormente lo que se hacía es, en verdad, modificar la columna. Nosotros modificábamos el campo y luego lo guardábamos. Aquí lo que nosotros hacemos no es modificar el dato, sino que aplicamos una función que enmascara, pero cuando se consulta el dato. Entonces, en el Ah, ya, fondo, los ya. datos siempre están completos, Sí, pero claro. solamente son Sí, sí. visibles para un administrador. Pero, ¿y eso no degrada la performance, hacerle el enmascaramiento al momento de la visualización? En estos casos, no, casi no degrada el performance y esto ¿Ya? es porque va dependiendo más que nada del perfil al que se le están aplicando. Además que son enmascaramientos mínimos. Por ejemplo, ya basta con que se transforme el dato de un campo que es de tipo letras a otro que son simplemente asteriscos. Es una transformación muy Ah, ya, simple, pero ya, ok. suficiente para encubrir el dato. Sí, claro, sí, claro. Ya, ok, muchas gracias. Ujú. Ujú. Para complementar, como política se recomienda seguir la política del mínimo acceso, que todos por defecto no tengan acceso a la información personal de los clientes, de los usuarios, y que los casos específicos que se requieran, ahí sí darlos, pero por defecto mantenerlos sin acceso a esa información. Ok, Ujú. Una recomendación también que es bien relevante para iniciar cualquier proceso de este estilo es justamente definir una política, ¿ya? Una política de gobierno de datos finalmente marca el camino, marca la ruta con la cual van a operar cada una de estas definiciones, ¿cierto?, que se van a ir aplicando en una u otra medida. Entonces, la recomendación que hacemos siempre en este contexto es generar un grupo de trabajo, generar un equipo que finalmente, ¿cierto?, pueda definir esta política y que finalmente determine cuáles van a ser todos estos criterios por los cuales se van a definir cada una de estas áreas de aplicación. Con eso, claro, ya podemos empezar a hacer las bajadas en los distintos sistemas, en las distintas fuentes de datos o en los distintos repositorios de información para aplicar cada una de estas áreas de aplicación. Hola chicos, hola Fabián, Ignacia, Aileen. Hola. Oye, primero, Hola. gracias por la presentación, muy completa, muy buena. A mí me quedó una duda respecto a las alertas que podemos generar dentro de Databricks. Más que nada preguntarle sobre el alcance. Me imagino esas alertas pueden generar, no sé, algún correo, pueden generar alguna visualización, alguna pantalla en alguna plataforma, o únicamente son visibles dentro de Databricks. Ahí me queda la duda. Sí, ahí se puede de ambas formas, como si tenemos algún registro rechazado, que manda alguna notificación, podemos hacer incluso que se caiga todo el proceso y eso envíe algún correo de, oye, falló el proceso, si es que era alguna información crítica. Y lo que recomendamos hacer nosotros es dejar como una tabla de cuarentena, que tenemos el flujo principal, los datos correctos se van por un lado y los datos incorrectos se van a otra tabla. Y ahí le agregamos el nombre de la regla por la que fueron rechazados. Y ahí se puede hacer algún reporte en cualquier herramienta, en Tableau, Power BI, dentro del mismo Databricks, y ahí ver por qué se están rechazando. Y ahí hacer algún análisis, a ver si se modifica la regla, no se modifica, o si no están llegando problemas, datos con problemas desde el origen. Perfecto. Entendí la respuesta. Gracias. Ujú. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. ¿Ya, Buenos días. Cristian? Bueno, primero felicitarles, excelente presentación, buenísima, buenísima, buenísima.
Mira, yo tengo una duda respecto cuando tú haces la clasificación o enmascaramiento de los datos y después estos datos tú los consumes en alguna plataforma BI, hablemos de Ujú. Tableau, Power BI, ClipView, te reconoce ello porque tú después este informe lo vas a compartir con el usuario. Te reconoce el Ujú. perfilamiento, enmascaramiento de los datos, Sí, ya de que hecho, el tablero que... quizás tenga usuarios que no hayas definido, no hayas clasificado, por decir así, qué es lo que pueden ver y no pueden ver. Efectivamente lo reconoce. De hecho, el tablero que mostramos corresponde a un tablero en Tableau y ahí efectivamente sí reconoce el perfil del usuario. Si es que nosotros asignamos qué puede ver o qué no puede ver el usuario, simplemente ellos van a tener acceso a la tabla, porque una cosa es el acceso a la tabla y otra cosa es el enmascaramiento. Entonces, además, la persona tiene que tener acceso a la tabla para ver el nivel de enmascaramiento que tiene en cuanto a su rol. Son dos permisos que se necesitan. No sé si quieres complementar algo más, Fabi. Sí, no, entiendo. O sea, Ujú. para Tableau, en este caso que estamos hablando, es transparente, no tienes que hacer nada en Tableau, sino que tú lees la data del origen y esa ya viene clasificada y él va a saber, ya, estos datos el que tengo que mostrar y no debo mostrar según mi perfilamiento que tenga como usuario. Exactamente. Y eso también lo podemos ver a través de un tablero en el mismo Databricks porque entrega la opción de generar dashboard o lo podemos ver también en un Power BI. Ok, Si el muchas gracias. usuario final no tiene los permisos para ver los datos finales, le va a aparecer encriptado independiente de la plataforma donde los consulta. Ok, entiendo. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta o vamos cerrando. Yo tengo una consulta. Me gustaría saber si Databricks maneja algún tipo de glosario de datos o cómo lo manejarían ustedes. Ya. Sí, ahí, bueno, Databricks tiene el diccionario de datos. De hecho, nos genera, por ejemplo, descripciones de las tablas en base a inteligencia artificial. Revisa qué es lo que tiene, nos genera nuestras descripciones y también nos puede generar descripciones a nivel de columnas. Bien. Por ejemplo, si tenemos un ID, nos va a revisar qué tipo de ID tiene, nos va a escribir dentro de la misma plataforma, esta columna tiene esta información. Y eso se puede consultar dentro de la misma plataforma. O podemos ir a las tablas del sistema de Databricks, que están abiertas, son fáciles de usar, y hacer un diccionario de datos independiente. Podemos tener toda nuestra información de las tablas. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Igualmente va a quedar un enlace entre nosotros, así que como se puede ver en la slide final, está el correo electrónico por si tienen cualquier otra consulta o por si ustedes quieren revisar algo con nosotros. Así que queda el enlace abierto entre ambos. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta entonces? ¿Va a haber alguna repetición del video, un link para poder revisarlo? La grabación, digamos. Sí, va a quedar la grabación y les vamos a compartir el link a todos los asistentes. Ujú. Ya, perfecto. Muchas gracias. Como mayor detalle, sí, el video será compartido en alrededor de 2 a 3 semanas y ahí se les hará envío de ese y también de los siguientes webinars que vamos a estar haciendo. Vale, gracias. Ya. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención, y ahí nos estaremos viendo en un próximo webinar. Gracias a ustedes. Gracias por su Muchas gracias a Chao. ustedes. Buena Chao, chao. presentación. Chao. Yo Chao, que estén Chao, bien. buen cierre de semana.